al Gerardo Diego, que es un instituto de titularidad pública que está en Pozuelo de Alarcón, y llevo 20 años dando clase. Espero que algún día llegue al cuarto sexenio, que es donde La meta, es la meta como buen funcionario. Y bueno, vengo de la empresa privada. Mis inicios fueron en la empresa privada, en empresas constructoras y empresas de proyectos, y de ahí salté a la educación, pues por un empeño de mi familia, básicamente de mi hermana, porque era profesora de instituto, creía que podía encajar, y en esa época también estaba haciendo un trabajo como el que estoy haciendo ahora, que me apasionaba. Y venías, me decías antes, de un centro de difícil desempeño, o Bueno, sea yo que fui tenías tus alumno, raíces, tenías tus yo fui raíces. alumno de la pública, fui alumno de un instituto que está en Villaverde Alto, que se llama el Celestino Mutis, que es un centro de difícil desempeño. Después me fui a la universidad pública, me titulé y empecé a trabajar en la empresa privada. Cambié 2, 3 veces de empresa. Acabé en la dirección técnica de Ferrovial, y de ahí lo dejé, preparé las oposiciones y me hice profesor. Y bueno, y después estuve filtreando con la, con la empresa privada. Nunca he tenido claro que fuese a mantenerme tantos años en la pública, pero sí que es cierto que llega una edad que hago lo que quiero y me ilusiona. ¿Me gustaría ganar más? Pues probablemente Pues sí, como todo el claro, mundo, sí, ¿no? sí. Pero estoy haciendo algo que me genera ilusión. En educación es muy habitual escuchar quejas, y yo veo que no eres hombre de quejas, ¿no? Habrá situaciones que cambiar, etcétera, pero hablas mucho de construir, de cambiar, de transformar, de promover. ¿Qué te encontraste en el instituto, en Gerardo Diego, y qué intuiciones te movieron para desear un cambio, para desear transformar, para desear, ¿no? dejar una huella interesante? Bueno, lo primero es tener una plantilla muy profesional. Muy profesional. Es una cosa que se tiene en los centros públicos que he estado. Son muy profesionales. Y además, hay una falsa creencia del funcionario. El funcionario aprueba una oposición, en mi caso tuve que pasar no sé cuántos exámenes, y me peleé con 3.000 personas. Entonces, para 70 plazas, una cosa así, 80. Entonces, bueno, la capacidad de trabajo y de sacrificio yo creo que está descontada simplemente por ese proceso selectivo. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando decía, joder, con lo bien que yo estaba en Túnez, ¿no? Porque estuve viviendo en Túnez casi un año, digo, con lo bien que estaba yo viviendo cerca del desierto como para estar aquí. Primero una plantilla muy profesional, con mucha experiencia, y bueno, yo creo que si se motiva y se le da una cierta responsabilidad, responde. Por supuesto, como en todos los trabajos y en todas las empresas, hay un porcentaje que es mínimo, pues que a lo mejor no se ajusta al proyecto educativo que hay en ese centro. Pero me encontré una plantilla profesional. Yo cuando llegué al Gerardo Diego, no sabía, era un impasse, no sabía si volver a la empresa privada, si seguir en educación. Tenía alguna propuesta para volver y para regresar a la empresa privada. Y bueno, estaba en stand-by. Cuando ya dejé todos de coquetear con la empresa privada, pues me llegó la oportunidad de ser director, o de aplicar a director, y lo primero que hice fue ver el interés que podía tener tanto claustro como consejo escolar en la propuesta de director. Como vi que tanto claustro como consejo escolar pues me daban un respaldo muy mayoritario, que en este caso tiene que ser pues superior al 80%. En mi caso fue bastante superior al 80%. Porque si no, no se construye nada, ¿no? Sin los órganos de gobierno. Pues a partir de ahí
a ver las necesidades, a trabajar analizar el contexto, a ver necesidades, a ver posibles soluciones y a trabajar en líneas de acción. Una de las cosas más significativas que he entendido de la realidad de tu centro es esta estabilidad del profesorado y este compromiso fuerte con el proyecto que has ido construyendo, partiendo también de un reconocimiento y de ideas muy claras. Constancia o permanencia que no siempre es habitual en la escuela pública, lo cual, bueno, pues siempre puede generar una incertidumbre grande. ¿Cómo has llegado a esta conciencia de pertenencia y de un grupo de profesores lo suficientemente estable como para fijar o seguir la estela de una identidad, de una pertenencia? Bueno, yo creo que tenemos muchos ejemplos, ¿no? Además, esto como los últimos 40 o 50 años a nivel global y a nivel nacional han sido frenéticos, hemos asistido a la crisis en el 2007 y cómo podíamos llevar empresas a un desasosiego del empleado, ¿no? Incluso a eliminar ese sentido de pertenencia que estaba muy arraigado a nivel nacional. Es decir, si tú pones un centro educativo en un ERE, es decir, en un desplazamiento de profesor, ya no están pensando en ese proyecto educativo, ya no se implican porque hay inestabilidad. Si tú intentas que ese centro sea estable, ya empiezas a implicar a todos los trabajadores. Ese es el primer estadio. Y el segundo es, si tú le haces copartícipe, yo al final aquí estoy como maestro de ceremonias. El centro va a seguir funcionando con o sin mí. Hay un liderazgo distribuido clarísimo, ya no es la comisión de coordinación pedagógica, sino también la reunión de coordinadores, el grupo de coordinadores que nos reunimos semanalmente. Es decir, en primera instancia hay 20 personas en un centro con 77 profesores que tienen capacidad para poner ideas, aunque todos los profesores pueden plasmarlas, ¿no? Plasmarlas o sugerir sugerir propuestas de mejora. Estabilidad en el profesorado. Explicación, evidencias, líneas de acción evidenciadas. Aunque tenemos una componente emocional, porque trabajamos con personas, creo que evidenciar las líneas de acción y parar a hacer una foto, si va funcionando, si hay que cambiarlas o no, y que esas ideas innovadoras, la LOE dice que innovar es cambiar las cosas, pero con un propósito, con el de hacerlas mejor. Si no funcionan, se abandonan, ¿no? Entonces, esta línea transformadora tiene que ser sostenible. Si el liderazgo está distribuido, es mucho más fácil que sea sostenible. Este programa se llama, de hecho, La Batuta Escolar, y creo que es un buen ejemplo esta descripción que estás haciendo acerca de cómo un centro educativo se puede poner en marcha y se puede construir dando juego y repartiendo juego, que es un principio yo creo que elemental en esta descripción que estás haciendo, porque hay que contar con los profesores. Decías ahora, ¿no?, que te has gastado mucho en cafés para hacer que los profesores trabajen con gusto, pero es un principio absolutamente fundamental, ¿no? Bueno, yo creo que implicar al profesorado es fundamental, si no, no funciona. Es decir, nuestros clientes, entre comillas, son los alumnos y tenemos que también que evidenciar datos en mejora de convivencia, datos en promoción y titulación, datos en evaluaciones externas, datos en exámenes externos también tipo EBAU, ¿no? y que puedan acceder a los grados que ellos desean. Es decir, tenemos un montón de parámetros que evidencian un proceso de mejora del aprendizaje. Datos en admisión de matrícula, ¿no?, que es también muy importante. Y después, pues estos formularios que pueden evidenciar pues el interés de familias, de alumnos, el gusto por la educación que puedan tener por nuestro centro, ¿no? No te he presentado. Estamos hablando con Jesús Álvarez, director del Instituto Público Gerardo Diego.
estás haciendo una descripción de algunas intuiciones y pasos que has venido dando en el instituto y que han conformado el rostro, ¿no? Que probablemente da forma, ¿no? a la realidad escolar que es vuestro instituto, que es una preciosidad y un espectáculo. Cuéntanos algunas de estas iniciativas, intuiciones, proyectos que has puesto en marcha, porque uno te escucha, pero querrá entender, ¿no? Oye, ¿qué habéis puesto en juego? ¿En qué se diferencia vuestro centro? ¿Cuáles son sus características? Bueno, nosotros empezamos haciendo un análisis del contexto, dónde estábamos, a quién íbamos, quién era nuestro público objetivo y en qué momento estaba, qué fotografía tenía no solo Pozuelo de Alarcón, sino municipios limítrofes. Entonces teníamos una competencia fuerte, fundamentalmente de la privada y la concertada. 27 centros, has dicho, en un radio de 3-4 Sí, en un radio de 4 kilómetros Sí. tenemos 27 centros privados y concertados, por uno público, ahora se está construyendo otro. Y además veníamos de un descenso de la natalidad alarmante. En el 2009 en Pozuelo de Alarcón nacieron 1.200 alumnos, 1.200 protoalumnos. Futuros alumnos. Y en 2020 nacieron menos de 600. En el sector de Aravaca, de Moncloa, el descenso de la natalidad también era alarmante. ¿Y qué corríamos con esto? Un riesgo de guetificación. Es decir, la pública da un carácter residual y tenemos pues un montón de institutos privados y concertados pues que ofrecen un servicio. Bueno, a partir de ahí nosotros analizamos qué servicio daban, vimos que había 3 tipos de servicio y vimos que teníamos nosotros un encaje en una cuarta pata. En la pata, quizás, y aquí vuelvo, voy a mezclar o mezclo mucho lo que es privada y pública, porque para mí es lo mismo, es empresa. Aquí es la última vez que a lo mejor hablo de educación pública en Pozuelo, voy a hablar de educación. Vimos que podíamos ofrecer un servicio que fuese de calidad y en este caso pues que ofreciese la Comunidad de Madrid. Bueno, este discurso ya me parece novedoso, ¿no? Porque estamos acostumbrados a dialécticas muy fuertes que a veces nos impiden entender cuál es el sustrato del que se trata. Estamos hablando de educación, ¿no? Y a veces nos perdemos en las nomenclaturas o nos queremos parapetar, ¿no? en ciertos títulos, en ciertas etiquetas, sea para criticar al otro, sea para defender en exceso un programa propio, y es muy bonito ver que el problema de fondo es la educación, ¿no? Bueno, también partimos de prejuicios y en determinados municipios, es decir, en determinados municipios, en determinados distritos de Madrid, está claro, hay muchas familias que tienen una creencia, la creencia es muy difícil de cambiar, tiene una parte objetiva, pero una parte subjetiva enorme. Tienen la creencia que el hijo de un expatriado va al privado y el hijo de un inmigrante va a la pública. Nosotros queríamos romper ese molde, que no se distinguiera quién es hijo de un expatriado y quién es hijo de un inmigrante. Es decir, acercar una educación de calidad a todo el mundo y que además que el centro fuese un foco de atracción educativa. Sin más, tal y como ofrecen otros centros privados, que no lo voy a decir aquí, pero que ofrecen un programa que si te gusta, ahí está el centro. Y si no te gusta, pues no vayas al centro. Esta es nuestra visión y nuestra misión. Y después nuestro parámetro es mejorar la educación, claro. Cuéntanos algunos de estos programas que habéis puesto en marcha y que definen ahora mismo la realidad de vuestro centro. Bueno, lo primero que hicimos fue intentar cambiar los espacios del centro adaptándolos al siglo XXI. Hicimos un proyecto de innovación educativa que fue aprobado por la Comunidad de Madrid que se llamaba Del peripato a la nube. Lo que queríamos es que el alumno pensase desde el patos aristotélico hasta el do it yourself del aula maker. Es decir, que cualquier espacio del centro pudiese ser susceptible de utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde los espacios exteriores hasta nuestra biblioteca y acabando en el aula maker. Esto lo que hizo fue
atraer programas educativos. Nosotros propusimos, a raíz de este cambio de espacios, programas educativos nuevos. El programa de años intermedios, que propusimos a la Comunidad de Madrid ofertarlo y nos lo concedieron, está en la tercera promoción. Y a partir de ahí, pues proponer la sede del programa de enriquecimiento de alumnado de altas capacidades, abrir el centro por la tarde como centro de día infantil para intervenciones de la Cruz Roja y que además tuviese un carácter simbiótico, es decir, poder llevar a nuestro alumnado también a hacer voluntariado en la Cruz Roja en horario de tarde, acuerdos con la Escuela Oficial de Idiomas, Centro Colaborador del CETIF, Instituto Promotor de la Actividad Física y el Deporte. Ahí analizamos qué deportes se ofrecían en el municipio de Pozuelo y nos fuimos a deportes más minoritarios: escalada y orientación, kayak polo, salvamento y socorrismo, tenis de mesa, mountain bike. Aprovechamos ya además el contexto, abrimos de puertas hacia afuera la casa de campo, las piscinas municipales a través de un acuerdo con el ayuntamiento, es decir, y también vimos cómo podíamos mejorar académicamente, acuerdos con la Escuela Oficial de Idioma para acreditación lingüística en inglés, exámenes de acreditación lingüística C1 y C2, para que nuestros alumnos fuesen preparados o bien preparados cuando acabasen bachillerato, es decir, una serie de batería de acciones que permitiera que el centro fuese un referente educativo y cultural hasta las 8 o las 9 de la tarde. Qué importante es esto que describes en relación con el contexto, que a veces pensamos el centro educativo como una burbuja cerrada en la que puede haber o no una propuesta educativa, pero un poco desvinculada de lo que sucede alrededor, ¿no? Y Sí. en la descripción que haces, cuánto vínculo hay con el ayuntamiento, con el contexto, con el barrio, con las necesidades, con fundaciones, colaboración público-privada, lo describís de muchas maneras, ¿no? Bueno, después hemos tenido 2 programas más. Empezamos con el programa Diploma, el Bachillerato Internacional en Bachillerato, y somos sede del programa de enriquecimiento para alumnado de altas capacidades, una de las 8 sedes que hay en la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, esto conforman. Ahora, ¿qué hacemos? Intentamos mejorar con la formación del profesorado es básica. Tenemos siempre un proyecto de formación en centro que nos permite avanzar en los intereses del centro. No es lo mismo que hagan 2 profesores un curso de evaluación en la LONLOE que el impacto lo llevemos desde el centro y se beneficien 40 profesores. Está claro que es una acción transformadora en el centro, el otro es una acción aislada. Entonces, toda la formación la llevamos a través de seminarios o proyectos de formación propios del centro educativo. Y en estas estamos, en estas estamos intentando avanzar, nosotros ahora mismo todo lo que podamos conseguir un beneficio social para nuestro alumnado que vaya en la línea de nuestro proyecto educativo, o un beneficio social que vaya en nuestra línea de nuestro proyecto educativo y tenga un beneficio económico, pues cambiando laboratorios o a través de dotaciones extraordinarias, pues a eso vamos. ¿Cuál es la fotografía? ¿Cómo ha cambiado la fotografía? Porque uno podría escucharte y decir, lleva 20 años Jesús en el centro educativo como director y llevas 4... Yo empecé en el 21-22. 4 años realmente. ¿Cómo ha cambiado la fotografía del centro? Bueno, en el 21, vamos a ver, el Instituto Gerardo Diego siempre se ha caracterizado por el rigor académico, por unas notas pues por encima de la media de la comunidad, unas evaluaciones externas por encima de la Comunidad de Madrid, y había un rigor académico, pero sí que es cierto que no era ajeno a la presión de la educación, del exceso de oferta que había en el municipio de Pozuelo, y también al descenso de la natalidad. Es decir, pues desde que yo entré en el centro hasta que me presenté como director, pues hubo un descenso de la matrícula en torno al 30%, ¿no?
Esto más o menos en términos desde el 2013-14 hasta el 21, el descenso de la matrícula fue evidente. A partir de ahí, pues el instituto está completo, no cabe un alfiler. Hemos crecido desde el 21 al 24-25 un 30%, pese a que seguimos con un descenso de matrícula y pese a la presión evidente de los centros educativos de Pozuelo, que además pues también se han puesto las pilas por ese descenso de la natalidad. Y bueno, y estamos en este momento que ya vamos a intentar coger altura de vuelo, ¿no? Con un par de cositas más vamos a hacer esta educación sostenible. Bueno, un par de cositas más que nos van a llevar 3 años. Muchos alumnos de fuera también, porque evidentemente cuando hay una propuesta, una identidad, pues esto tiene un interés, esto es evidente. Bueno, la Comunidad de Madrid marca la comunidad como distrito único, es decir, nosotros invitamos a cualquier alumno interesado y a sus familias interesados en un proyecto educativo de centro, que además está colgado, como todos los documentos institucionales del centro, en la web, que fomenta la actualización constante del profesorado. Yo actualmente estoy en 2 cursos pues muy gordos y he salido de un programa de liderazgo educativo el año pasado y el anterior. Es decir, yo estoy en una formación constante también como director. Animamos a que independientemente del municipio, como el 40% de nuestra matrícula lo corrobora, pueda venir a nuestro centro a desarrollarse personal, social y académicamente. ¿Qué ves en tus alumnos? ¿Qué frutos ya estáis recogiendo, a pesar de que muchos de estos cambios sean recientes, pero hay un recorrido que está siendo estable? ¿Qué frutos ves en los alumnos, ¿no? ¿Qué satisfacción o qué crecimiento percibes en ellos? Quizás primero te voy a hablar de números, ¿no? Aunque después pasamos al campo de las emociones o de las percepciones, pero los números son no se pueden se contrastan y son irrefutables. Nosotros en el proceso de admisión, por decirte, en el proceso de admisión hemos pasado de 97 solicitudes en primero de la ESO, el año que llegué yo, a 200 y pico este año. Es decir, hemos multiplicado por 2,5 la admisión en una entrada natural como primero de la ESO, que es segundo de PAI. Las faltas contrarias a la convivencia, las faltas leves, han descendido entre un 40 y un 50%. El absentismo es nulo. La promoción también se ha incrementado. Estamos, si nosotros vemos el último informe de la OCDE, podríamos estar, como la mayoría de centros en España, mucho más cerca de Colombia que de Alemania. Es decir, yo analizaba el otro día los datos sobre 150 alumnos, los datos de repetición en tercero de la ESO, por analizar varios años y porque la LOMLOE entró en vigor en los impares, y hemos pasado de un 87% de promoción en tercero de la ESO a un 98% de promoción, con pruebas externas que nos avalan. Nosotros hemos ido instituto muestral en cuarto de la ESO y estamos 2 puntos por encima en matemáticas, 1,8 por encima en lengua inglesa, 1 por encima en lengua castellana y 1 por encima en geografía e historia, de la horquilla máxima de los centros muestrales de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, estos son datos que son irrefutables, no hay más. Pruebas EBAU también. El alumnado, pues entendemos que está contento. Yo en los formularios hay, en la presentación que hice en los premios Princesa de Girona, Mejor Escuela del Año, que fuimos finalistas, había una muestra sobre 400 alumnos, un formulario, que yo les decía si los cambios de espacio y las metodologías que estábamos aplicando, ellos pensaban si estaban aprendiendo más.
Esa es una intuición. Y lo valoraba del 0 al 4. Y además valoraba un montón de cosas, ¿no? Si favorecía el aprendizaje colaborativo, si desde su punto de vista descendía las faltas contrarias a la convivencia o mejoraba la convivencia del centro, si ellos aprendían más en contexto, si se sentían mejor. Estaba valorado y prácticamente todas salió de 3 al 4. Esas mismas preguntas se las hice, contestaron 50 profesores, 50 profesores, y estaban muy parejos los resultados. Claro, es decir, también, tanto profesores como alumnado pensaban lo mismo. Y una versión reducida se la dejé a las familias, ¿no? Entonces, tú me hablabas de percepción, yo te he hablado de datos y después de percepción a través de un formulario que es más cualitativo, no es tan cuantitativo. Sí, sí. Bueno, esta conversación ha sido inicial, tiene que continuar porque hay una cantidad de aspectos y elementos que me parece que hay que poner encima de la mesa y tú en tu gestión y en tu dirección con claridad has puesto muchos datos encima de la mesa y me parece que esto es una línea fundamental en todo ámbito de dirección que nos enseña mucho. Me parece que has puesto en marcha proyectos espectaculares sobre los que a mí me gustaría desde luego seguir aprendiendo, y esto pone de manifiesto que hay una necesaria colaboración, ¿no? entre escuelas, un diálogo necesario entre la administración pública, entre la empresa privada, ¿no? Entre las realidades educativas que tenemos, como decíamos al principio, una misma pretensión, un mismo ideal que es educar, ¿no? Hacer que la persona crezca, y me parece que has puesto ejemplos espectaculares de esto, ¿no? Sí, bueno, es que la formación entre pares es fundamental, el autoaprendizaje del alumno es fundamental, la inclusión y el trabajo colaborativo, cooperativo es fundamental, hacer una educación inclusiva y en valores, vamos a dejarnos de cosas, vamos a dejarnos, por supuesto, que la educación tiene que ser que... Y además hay competencias, ¿no? Emprendedora, hay que fomentar la creatividad, por supuesto, y las competencias que marca la legislación vigente, pero sí que esa formación entre pares, que nosotros además estamos formándonos para aplicarla en el centro, pues es necesaria, porque de la experiencia de entre muchos conseguimos un todo muy, muy potente. Sí. Muchísimas gracias, Jesús. Seguiremos la conversación. Muchísimas gracias. Nada, vosotros.